Bien, tenemos un ejercicio para resolver de análisis dimensional. Básicamente hay que aplicar los criterios que hemos aprendido y en este ejercicio vamos a ver cómo se aplica el principio de homogeneidad, como lo habíamos visto en la parte teórica de la materia. ¿Okay? El ejercicio dice lo siguiente: en la siguiente ecuación dimensional totalmente homogénea, hallar las dimensiones de x y y, donde la ecuación es w x y elevado al cuadrado más f x y igual a x cuadrado y cuadrado. Esa es la ecuación. Entonces nos dan esta ecuación y nos piden encontrar las dimensiones de las variables x y y. Los datos también que nos dan son el peso, el W nos dicen que es peso, la F, la variable F es fuerza, la A es aceleración. Entonces, todos esos son datos, ¿no? Todo esto es datos. A partir de estos datos, nosotros empezamos a encontrar las dimensiones. Entonces nosotros decimos la dimensión de peso igual a F, la dimensión de fuerza igual a F, la dimensión de aceleración igual a L por T a la menos 2. ¿De dónde sacamos ello? Del sistema técnico. No se olviden que en el sistema técnico trabajamos nosotros con fuerza, tiempo y longitud como dimensiones o magnitudes fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza en el sistema técnico, la dimensión es F, todo lo que es fuerza. Y aquí W, que es peso, se mide en Newton y por lo tanto es unidad de fuerza. Y su dimensión vendría a ser F. Y la dimensión de fuerza es F. Entonces ya tenemos nosotros definido las dimensiones de los elementos que nos dan de datos. Ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular la dimensión de X y la dimensión de Y. Esto es lo que tenemos que hallar. Esta es nuestra incógnita. Entonces, fíjense que nosotros aplicando el principio de homogeneidad, que nos dice que cada uno de los elementos sumando de una ecuación tienen que tener la misma dimensión. Es decir, todo esto de acá tiene que tener la misma dimensión que todo esto de acá. Y por lo tanto el resultado me tendrá que salir en una dimensión igual. De ahí, bajo ese criterio, bajo el principio de homogeneidad, es que nosotros decimos que la dimensión de x de w x y cuadrado es igual a la dimensión de f x y es igual a la dimensión de a x cuadrado y cuadrado. Entonces acá tenemos nosotros una ecuación, la podemos emparejar de la manera que nosotros veamos conveniente. Entonces, emparejando estas dos de acá, nosotros tenemos que, y la podemos escribir también de esta manera, ¿no? De esta manera. La dimensión de W por la dimensión de X por la dimensión de Y al cuadrado es igual a la dimensión de F por la dimensión de X por la dimensión de Y. Entonces nosotros esa pareja de ecuaciones, esa pareja de igualdad, y empezamos a resolver. Fíjense que la dimensión de W es F. Por lo tanto, reemplazamos aquí su equivalente de la dimensión de W. La dimensión de X no la tenemos, entonces la copio como está. La dimensión de Y tampoco la tengo, entonces la copio como está. Lo mismo al otro lado, la dimensión de fuerza es F, entonces reemplazo por F. La dimensión de X no la tengo, la dimensión de Y no la tengo. En este nivel de ecuaciones, ya yo puedo simplificar porque esta F puede pasar a dividir, entonces se simplifica. Esta X puede pasar a dividir, se simplifica. Y una de estas Y, que sería esta, pasa a dividir y se simplifica de esta manera, quedando Y igual a 1. Es decir, la dimensión de Y igual a 1. Es así como obtenemos la dimensión de Y. Una vez que tengo la dimensión de Y, procedemos a utilizar otra ecuación, otra pareja de esta equivalencia, esta igualdad. Y yo he utilizado esta con esta. ¿Ya? Entonces voy a reescribir esta igualdad acá
un poquito distribuyendo el tema de las dimensiones. Entonces voy a tener la dimensión de f por la dimensión de x por la dimensión de y es igual a la dimensión de a por la dimensión de x al cuadrado por la dimensión de y al cuadrado. Entonces básicamente hemos escrito nuevamente la ecuación. Resolviendo esto de acá, nosotros tenemos que esta x de acá puede pasar a dividir y se simplificaría con esta de acá. Entonces aquí me quedaría f por la dimensión de y. La dimensión de y ya fue encontrada, vale 1, por lo tanto copiamos 1 acá. La dimensión de a la tenemos de dato aquí, la dimensión de aceleración es lt a la menos 2. Entonces lt a la menos 2. Aquí me queda dimensión de x y la dimensión de y elevado al cuadrado es 1 al cuadrado. Así me quedaría la ecuación. Despejando de aquí la variable x, la dimensión de x, se queda a este lado. Esto pasa a dividir a la f, que como está multiplicada por 1 no se lo escribe. Y este 1 al cuadrado también pasaría a dividir, pero no se lo escribe, ¿no es cierto? Matemáticamente no es necesario escribir. Entonces x me queda, la dimensión de x, haciéndolo girar la ecuación y escribiéndola conforme indica la unidad de análisis dimensional, que nos dice que todas las dimensiones de un elemento de una magnitud deben estar escritas siempre en el numerador. Entonces la escribimos toda la dimensión en el numerador. Va a ser igual a f por L, que sube arriba con el signo cambiado del exponente, y por T, que también sube con el signo cambiado del exponente. Entonces me queda f, L a la menos 1, T elevado al cuadrado. Y ahí terminaría el ejercicio. Hasta acá termina. Sin embargo, nosotros podemos encontrar las unidades de estas dimensiones. La unidad, ¿no es cierto? Entonces, si trabajamos en el sistema internacional, podemos decir que la fuerza se mide en newton, el tiempo se mide en segundo y la longitud se mide en metro. Lo colocamos abajo. Cuando nosotros queremos expresar las unidades, ya la tenemos que colocar de esta manera, es decir, los exponentes positivos. Entonces nosotros sabemos que el valor que vaya a tomar x, el valor que vaya a tomar x en esta ecuación, debe estar medido en newton sobre metro por segundo elevado al cuadrado. Newton sobre metro por segundo elevado al cuadrado. Eso sería entonces un ejercicio de ejemplo de análisis dimensional para tomarlo en cuenta.